Trabajo de investigación en nutrición realizado por Flor María Servín para todos los interesados en el tema, para los estudiosos de las ciencias biomédicas y muy especialmente para todos los que integran la licenciatura en nutrición de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Radicales libres. El objetivo de este tema es comprender el significado de radicales libres, su relación con el cáncer, la importancia que juega la alimentación y el estilo de vida en nuestras vidas, así como el de concientizar a la ciudadanía de la importancia que juega la educación para la salud en nuestro país. Como estudiosa de la ciencia de la nutrición, el tema de radicales libres mencionado en todos los artículos de salud cobra singular importancia en nuestros días. La ciudadanía cada vez está más consciente de los factores desencadenantes de los procesos y daños que causa el cáncer. En años recientes se ha generado un enorme interés por los radicales libres y existen numerosos grupos de investigación en todo el mundo dedicados al estudio de la función y del papel que estos radicales desempeñan en la salud y en la enfermedad. De forma muy especial, la investigación se ha dirigido hacia los radicales que provienen de las radiaciones del oxígeno, ya que se encuentran ampliamente distribuidos en los seres vivos y son característicos de los sistemas aeróbicos. ¿Qué son los radicales libres? Los átomos y las moléculas tienen dentro de sus estructuras partículas llamadas electrones. Las descargas de energía que provienen de la radiación, de la incineración o de ciertas reacciones químicas pueden causar que uno de esos electrones se separe, quedando formado un radical libre, el cual es un átomo o molécula inestable porque tienen electrones no apareados en sus órbitas y tienden a formar enlaces con las moléculas que se encuentran alrededor. Las sustancias atacadas cambian su configuración y como consecuencia se altera su capacidad funcional. Independientemente del daño que puedan causar a las estructuras celulares, también son necesarios para la realización de numerosas funciones. Es posible mencionar la actividad de algunas células fagocitarias que producen enzimáticamente radicales libres para destruir a las células invasoras. Existen también mecanismos para proteger a estas células del daño causado por los radicales libres, por lo cual es posible suponer que en los organismos vivos exista un equilibrio entre la producción y la inactivación de dichos radicales. Las reacciones de reducción y oxidación que requieren de la transferencia de un electrón y que son catalizados por un metal, que frecuentemente es el hierro, o por enzimas como es el caso de las reacciones que se realizan durante la respiración mitocondrial, también pueden producir radicales libres. Una de las características más importantes de las reacciones de los radicales libres es que se realizan en cadena. Un radical libre puede dar lugar a la formación de otro, de manera que este mecanismo permite que la actividad se propague y que el daño se generalice. Tipos de radicales libres. Los más comunes son radical hidroxilio y radical superóxido. Después existen también el peróxido de hidrógeno, el radical de oxígeno singulete, el oxígeno molecular, no es un radical muy reactivo. Otros radicales libres de importancia biológica son los radicales tiol, hipoclorito, triclometil y óxido nítrico, que se producen ampliamente en diversas reacciones intracelulares. Otro aspecto importante que se debe destacar es el envejecimiento. Se ha asociado a la producción de los radicales libres a través de dos hipótesis. La primera indica que las reacciones de oxidación continuas a través del tiempo favorecen la acumulación de material cuya estructura funcional está modificada y este proceso causa alteraciones celulares y tisulares. La segunda es que el daño continuo al ADN puede modificar o detener los procesos de reproducción celular, así como activar otras funciones celulares relacionadas con el envejecimiento. ¿Dónde se producen los radicales libres? Dentro de la mitocondria. Los radicales libres dañan al ADN celular, especialmente en la mitocondria. Los radicales libres no son más que formas muy reactivas de oxígeno. Cada día se forman billones de ellos dentro de las células, concretamente en unas estructuras que se llaman mitocondrias. Pero a pesar de que son un producto normal que fabrica el cuerpo como combustible para quemar a fin de conseguir energía,
Su poder destructivo es enorme. Pueden provocar arteriosclerosis cuando actúan en las paredes de los vasos sanguíneos, y si lo hacen en el ADN que está en el núcleo celular, pueden provocar mutaciones que desencadenan el cáncer y dañan el ADN mitocondrial 10 veces más deprisa que el del núcleo celular. Todo el daño empieza generalmente a los 30 años y se agrava tanto que las células no pueden producir la energía necesaria para vivir. Los radicales libres también atacan a las proteínas, transformándolas en desechos y destruyen la capa protectora de la célula, la membrana. Las especies activas del oxígeno parecen tener un efecto importante en la fase de promoción del cáncer, en la cual los genes que modulan la reproducción celular pueden estar afectados. El cáncer es una enfermedad multifactorial que tiene otros elementos asociados: la predisposición genética, los hábitos y el estilo de vida. La rama de la medicina dedicada al estudio de todo lo relacionado con el cáncer es la oncología, del griego onkos, masa, tumor. Estamos en el consultorio del doctor Hugo de Nova Chávez, médico cirujano oncólogo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, médico del Hospital San Rafael, en este lunes 18 de enero de 1999. ¿Qué son los radicales libres, doctor? Bueno, los radicales libres son compuestos químicos que tienen un electrón libre y tienen capacidad para unirse a otras moléculas químicas en la célula o en nuestro organismo. Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de radicales libres más comunes y cómo se producen en nuestro cuerpo? Bueno, los más comunes, los más conocidos son los hidroxilos y el superóxido. Y se producen por reacción química como residual después de la función respiratoria en la célula. Y también se producen como sustancias finales de la desintoxicación celular. O sea, los hidroxilio y los superóxidos son los más comunes. Son los más comunes, sí. ¿Qué daños pueden causar? Bueno, el hecho de que se puedan unir a otras moléculas en la célula o en el organismo puede dañar las enzimas de la célula, pueden dañar la membrana celular y pueden introducirse al núcleo y unirse a los ácidos nucleicos, sobre todo al ADN, y de esa manera ocasionar una distorsión en la multiplicación celular, o conocido de esa forma se forman los tumores. Al distorsionarse el ácido nucleico, se hace una mutación celular y esa célula se empieza a reproducir en forma anormal, formando lo que es un tumor. Inicialmente es una célula normal, pero se sigue multiplicando en la misma forma, dando origen a un tumor. Es lo que le llaman la neoplasia. La neoplasia, sí, exactamente. Es una célula cancerosa, ¿verdad? Una célula cancerosa, sí. ¿Considera usted que la alimentación y el estilo de vida juegan un factor importante en la prevención del cáncer, y por qué, doctor? Bueno, en cuanto a los radicales libres, tenemos en la atmósfera, por ejemplo, compuestos químicos que penetran en nuestro organismo. El ozono, por ejemplo, también, que se forma en la atmósfera. Y estos de los que van a dañar el organismo. Hay otras cosas, por ejemplo, el tabaquismo, el abuso de hormonas en la mujer. Me refiero al uso de hormonas, por ejemplo, el uso de anticonceptivos a través de muchos años, o el uso prolongado o en cantidades abundantes de hormonas en la menopausia, por ejemplo, en la mujer. Todos estos compuestos van a formar en el organismo sustancias que se llaman carcinógenos.
Algunos de estos radicales libres que mencionamos son también carcinógenos y de esa manera van a dañar las células del organismo. Van a ocasionar otras enfermedades, pero entre ellas el cáncer también. Hablando de sustancias que se usan con mucha frecuencia, ¿la anfetamina también podría causar cáncer? Bueno, no creo que la anfetamina, pero por ejemplo lo del tabaquismo que le mencionaba, y hay otras, es que son funciones químicas del organismo y de la célula, y los residuos de esas funciones son los que van a dañar las propias células y ocasionar un cáncer en este caso. Y en cuanto a lo de el estilo de vida, pues recomendar, por ejemplo, en cuanto a los hábitos alimenticios, que a veces tenemos malos hábitos alimenticios, que eso es un factor que influye también en la formación de radicales libres. Recomendar la ingestión, por ejemplo, de vegetales frescos, evitar las grasas animales, y hacer ejercicio, por ejemplo, evitar el estrés. Esto es en cuanto al estilo de vida de las personas, las recomendaciones que podemos hacer usted o yo como profesional. Con base en su experiencia profesional como médico oncólogo cirujano, ¿cuál o cuáles son los tipos de cáncer más comunes en Ciudad Juárez? ¿Y por qué cree que estos tipos de cáncer predominen en la ciudad, doctor? Bueno, los principales tipos de cáncer en nuestro país en general, y lo vemos también aquí en nuestra ciudad, son, en el caso de la mujer, el cáncer cérvico-uterino, el cáncer del cuello de la matriz y el cáncer de mama. En el caso del hombre, los más comunes son el cáncer broncogénico, que es el cáncer pulmonar, y el cáncer de próstata. Estos son en general los cánceres más comunes. En primer lugar están los primeros que los padece la mujer. Le mencioné el cáncer cervicuterino y el cáncer de mama. En cuanto a las causas, no se conoce exactamente la causa del cáncer. Hay muchos factores que se atribuyen al desarrollo de un cáncer. Pero en cuanto a las causas, por ejemplo, en nuestra ciudad, desde hace muchos años se habla de las pruebas nucleares que efectúan o efectuaron los americanos aquí cerca en Nuevo México, que contaminan, por ejemplo, los mantos freáticos, contaminan la atmósfera, y eso pudiera tener alguna relación en que en nuestra región predomine como enfermedad del cáncer. Y otros factores como la herencia. Por ejemplo, en Japón, todos sabemos desde que se explotó la bomba de los Estados Unidos. La bomba antes era de hidrógeno, pero era una bomba nuclear también. Ocasionó mucho cáncer en los habitantes de ese país. Sin embargo, a través de los años, por la herencia, se sigue heredando esa predisposición a padecer el cáncer. Es lo mismo aquí en nuestra ciudad. Si hemos sabido que ha habido cáncer antes, la herencia posteriormente se encarga de diseminar más ese cáncer. Y otros factores ambientales, como algunos de los que hemos mencionado. ¿Y generalmente en qué clase social se presenta con más frecuencia este tipo de cáncer que mencionó? Pues desafortunadamente, la mayoría de los tipos de cáncer, y sobre todo los predominantes, los padece más la clase social baja. Ahí hay algunas explicaciones, ¿no? A veces son factores de alimentación, factores de higiene, y en la pobreza en sí, que es difícil de tener uno pues recursos para atenderse o para llevar una mejor vida. Todo eso en muchas ocasiones lleva a a predisposición de enfermedades y también el cáncer. Al hablar de radicales libres, hablamos de daño celular, de células alteradas unidas entre sí, constituyen una formación tumoral a la que se denomina neoplasia. Con frecuencia aparecen focos morbosos en las áreas corporales. Se trata de las llamadas metástasis. Desde la formación de la primera célula cancerosa
Hasta el desarrollo de metástasis, la evolución del cuadro clínico es generalmente lenta y puede durar años. El cáncer no es una enfermedad reciente ni exclusiva del hombre. Su origen se remonta a las primeras etapas de desarrollo de formas vitales sobre la Tierra. Se presenta una microfotografía de un melanoma maligno. Las células cancerosas difieren de las normales en cuanto a forma, dimensiones y cantidad de melanina contenida en las células. La multiplicidad de manifestaciones cancerosas hace que los estudios epidemiológicos sobre esta enfermedad presenten gran complejidad. Los principales desencadenantes del proceso canceroso son los factores de origen genético, los ambientales, los físicos, los virus y las hormonas. De origen genético, se ha observado la predisposición existente en ciertas familias para desarrollar determinadas manifestaciones tumorales. Factores ambientales. El entorno en que el ser vive puede provocar diferentes tipos de cáncer. Son agentes carcinógenos importantes la radiación solar, contaminación atmosférica y la radioactividad natural e industrial. Agentes químicos. Un elevado porcentaje de los cánceres de pulmón y laringe es consecuencia del consumo de tabaco. La aflatoxina producida por el hongo Aspergillus flavus da lugar a cáncer de hígado. Agentes físicos. Figuran las radiaciones ionizantes, rayos X, beta, gamma, alfa y ultravioleta. Su acción se debe a la liberación de energía que altera la estructura celular al atravesar los tejidos, provocando la aparición de cáncer y mutaciones celulares. También los traumatismos repetidos en una misma zona del organismo intervienen en la carcinogénesis. Los virus de la familia herpes, por ejemplo, se encuentran vinculados al desarrollo de leucemias crónicas, procesos cancerosos que afectan a las células sanguíneas. Por otra parte, el hepatocarcinoma, cáncer de hígado, está muy relacionado con el virus B de la hepatitis. Tratamiento. En caso de que ya se haya manifestado la enfermedad, el diagnóstico precoz es la mejor garantía para un tratamiento adecuado. Modernamente se disponen de procedimientos cada vez más perfeccionados para establecer el diagnóstico con la mayor brevedad posible. Algunas de las más difundidas son las técnicas de Papa Nicolau para el cáncer de cuello de útero, la mamografía para detectar cáncer de mama y la termografía que registra las variaciones de temperatura en el cuerpo que pueden ser indicativas de la presencia de un tumor. También el empleo de recursos tecnológicos más generales resulta útil para localizar las neoplasias. Los rayos X, por ejemplo, en la detección de cáncer de pulmón. ¿Cómo reacciona el paciente cuando se le diagnostica cáncer? Pues lo primero creo que es una impresión desagradable, porque todo el mundo asociamos el cáncer con la muerte. Siempre el paciente con cáncer piensa que tener cáncer ya es terminal, que ya se va a morir. Y no es así, sino muchos pacientes llegan a curarse tratándose adecuadamente, ¿no? Y otra cosa es que buscan, creo, la mayoría buscan atención rápida porque creen que su enfermedad amerita pues tratamiento urgente. Y sí lo amerita en la mayoría de los casos, la urgencia. Aquí la urgencia es porque siempre el cáncer en cualquier etapa tiene posibilidades de diseminación. Y si no ha sido diseminado ese cáncer, el enfermo tiene más posibilidades de curarse. ¿Hay algún tratamiento para el cáncer? Hay diferentes métodos de tratamiento para el cáncer. Uno es cirugía, extirpar los tumores, generalmente el órgano enfermo. Otro es dar radiaciones. Otro es dar quimioterapia, son medicamentos para destruir las células cancerosas. Y hay otros métodos de manejo. Se maneja la inmunoterapia para aumentar las defensas del organismo, ciertos mecanismos de defensa que también ayudan a destruir el cáncer. Otras sustancias como hormonas, vacunas, algunos otros métodos para también auxiliares en el tratamiento del cáncer. ¿Cuál cree usted que sería el papel del licenciado en nutrición en el paciente canceroso? Bueno, creo que el licenciado en nutrición tiene un aspecto importante en el manejo del paciente con cáncer. Puede ayudar en la prevención
puede ayudar en el manejo del tratamiento, durante el tratamiento del paciente con cáncer. En cuanto a la prevención, pues creo que recomendando, por ejemplo, algunos alimentos especiales, algunas vitaminas que ayudan a contrarrestar o a combatir estos radicales libres de los que estamos hablando. Y de esa manera, pues beneficiar al enfermo junto con los tratamientos de oncología. ¿Cuáles serían la vitamina A, C, E y selenio? Esos son algunos de las sustancias que bloquean en el organismo los radicales libres. La vitamina A, la vitamina E, la vitamina C, el zinc también, selenio. Hay algunas sustancias que bloquean naturalmente, se puede decir, en nuestro organismo, esos radicales libres. ¿Y qué haría mayor efecto? ¿La vitamina, la cápsula o el alimento que contiene esas vitaminas? Creo que las dos cosas son importantes. Se puede recomendar como alimentación y además como un suplemento de la alimentación. En Ciudad Juárez y en la República Mexicana se utiliza la asesoría nutricional como tratamiento para el paciente canceroso. ¿Esto está muy incipiente o piensa que está desarrollándose o ya ahorita lo ve usted que hay? Creo que está incipiente y hasta donde se utiliza poco. En los hospitales grandes, institucionales, es común que haya un departamento de nutrición y sea auxiliar en los tratamientos integrales de un enfermo o de una enfermedad. Pero así en el medio privado, por ejemplo, nuestra cultura no nos ha llevado a que se generalice esto. Claro que nosotros debemos de pugnar porque cada vez se haga más y se conozca más. Pero creo que hasta el momento actual no es muy difundido ni aceptado. Creo que debe ser aceptado, ¿verdad? Porque todos tenemos conocimiento del beneficio, pero creo que no se ha difundido suficientemente. ¿Algún comentario adicional sobre radicales libres o sobre la licenciatura en nutrición de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, doctor? Bueno, en cuanto a los radicales libres, creo que hay algo de ignorancia en el conocimiento de estos radicales libres. Muchos los tenemos en mente porque los oímos por ahí, pero creo que hay alguna ignorancia en el conocimiento a fondo de este tipo de sustancias y los daños que pueden ocasionar. Igual de la forma en que los podemos bloquear. El organismo en sí tiene mecanismos de defensa propios para los radicales libres, pero nosotros podemos ayudar también con lo que ya mencionamos a bloquear estos radicales libres. Entonces, creo que sería importante pues difundir un poco más este tipo de conocimientos para, no sé, a través de la universidad o de conferencias que se dieran en medios privados, de alguna forma. Y en cuanto a la universidad, pues, por ejemplo, esta entrevista y esto que estamos haciendo en el momento actual, pues creo que es de aplaudirse, ¿verdad? Porque es algo muy importante que nos beneficia a nosotros como profesionales, a nuestros enfermos y a nuestra comunidad. Muchas gracias por su información, doctor. La licenciatura en nutrición de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y en lo particular su servidora, Flor María Servín, se lo agradece. Además, es importante mencionar el papel que juega la alimentación y el estilo de vida en nuestras vidas. Los resultados de prevenir el cáncer a través de la alimentación son impresionantes y se superan a medida que se amplían las investigaciones. La Sociedad Norteamericana del Cáncer y INC han publicado guías de nutrición para prevenir el cáncer. Son las siguientes. Duplique el consumo diario de fibras hasta un total de 25 a 30 gramos. Reduzca la ingestión de grasas en un 30% de calorías diarias. Coma alimentos ricos en vitaminas A, C, E y selenio. Trate de no ingerir aflatoxinas, que es el moho que aparece en los alimentos mal conservados y que son carcinógenos. Si bebe alcohol, hágalo con moderación, 2 o 3 copas o menos al día, en particular si además fuma. Si puede, prepare las carnes al horno o en el microondas en lugar de cocinarlas en la barbacoa o fritas a altas temperaturas. Esto reducirá la formación de sustancias que podrían ser dañinas.
Alteraciones de la nutrición en los enfermos con cáncer. La pérdida de peso y la mala nutrición en los enfermos con cáncer es el resultado de múltiples factores. Reducción de la alimentación por anorexia y perturbaciones digestivas. Alteración de las funciones digestivas por obstrucciones, náuseas, vómitos. Disminución de la producción de las enzimas gastrointestinales y alteraciones de la absorción intestinal. Aumento del requerimiento energético, aminoácidos y otros nutrimentos a nivel de tumores. Anormalidades metabólicas. Defecto de la síntesis proteica de los músculos con disminución de las actividades de la glucógeno fosforilasa y de la incorporación de leucina en el músculo. Intolerancia relativa a la glucosa y retardo de la secreción de la insulina. Aumento del ácido láctico en la sangre con desarrollo de acidosis láctica. Alteraciones del metabolismo de las grasas y del balance hídrico y electrolítico. Trastornos del metabolismo mineral y de las vitaminas. A estas alteraciones generales se le suman, según los casos, otras de acuerdo con la localización del tumor. Todo ello explica el deterioro del enfermo con cáncer. Antinutrimentos. En ciertas condiciones en que se realiza la alimentación habitual, muy excepcionalmente, por cierto, pueden ocurrir alteraciones de la nutrición, las cuales deben de ser tenidas en cuenta para evitar que se manifiesten en forma patológica. Estas alteraciones son debidas a la acción de los llamados antinutrimentos, sustancias naturales contenidas en los alimentos comunes y que por diversos mecanismos se oponen al aprovechamiento de algunos nutrimentos. Inhibidores enzimáticos de las proteínas. Se encuentran en las legumbres y granos de soja cruda, así como en el ovo mucoide del huevo. Estos antinutrimentos son termolábiles y por tanto destruidos por la cocción. Antagonistas vitamínicos. La aridina de la clara del huevo anula la acción de la biotina. Las tiaminasas presentes en los pescados crudos, mariscos y ciertos alimentos vegetales, como son repollo de Bruselas, repollo colorado, inactivan la vitamina B, son termolábiles. Sustancias bociógenas. Se hallan presentes en algunos vegetales, repollo, brócoli, coliflor, nabo y rábanos. Interfieren en el aprovechamiento del yodo por la glándula tiroides, siempre que se haga un consumo excesivo de estos alimentos, especialmente en las zonas bociógenas. Polifenoles. Los taninos contenidos en el té y el vino tinto pueden interferir en el aprovechamiento del hierro y de la vitamina B. Oxalatos. Los alimentos ricos en oxalatos, espinacas, remolacha, ruibarbo, acelgas y el chocolate, si el uso es exagerado, comprometen la absorción de calcio. Saponinas. Se encuentran principalmente en la soja, alfalfa, zapallo, calabaza y pepinos. Estos alimentos pueden ocasionar trastornos intestinales, perturbando la absorción de los nutrimentos en general. Para evitar la acción de los antinutrimentos, es necesario que la alimentación sea variada, continuamente ingerir alimentos evitando excesos y teniendo en cuenta además la elección de los mismos. Es importante hacer notar que estos alimentos son los reyes en la prevención del cáncer, todos los vegetales. Se habla de los vegetales maravillas en cuanto a ser antioxidantes, ya que son azufrados y tienen carga negativa, teniendo los radicales libres carga positiva, motivo por el cual los neutralizan. Realmente así es, pero una vez confirmado el problema de cáncer, debe cuidarse la ingestión de estos alimentos como lo mencionamos arriba. Los medios terapéuticos contra el cáncer se centran en tres áreas: la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Trata la radioterapia de eliminar las células cancerosas que forman el tumor mediante la reducción de su capacidad de división y proliferación por irradiación con rayos X o con las radiaciones emitidas por isótopos radioactivos. A este respecto cabe citar, por su interés en el tratamiento de diferentes procesos cancerosos, la denominada bomba de cobalto. Es importante darse cuenta del papel que juega la nutrición y el estilo de vida en nuestras vidas. En nuestra sociedad, la función de licenciado en nutrición es vital y día a día gobiernos y sociedad se sumarán al esfuerzo de este profesional de la salud, logrando juntos una educación para la salud, camino seguro hacia el progreso de México
ya que cualquier adelanto tecnológico, social o tratado de libre comercio son insuficientes si no existe en nuestro México educación y nutrición adecuada para sus habitantes.